Acompaña ya en estudios, lo habíamos adelantado, Carlos Dulanto. Él es escritor y publicista. Bienvenido. ¿Qué tal, Gracias, Nicolás? Carlos, por estar aquí. Y en realidad relacionado un poco el mensaje del Papa Francisco con esta reflexión, porque en realidad hablar de publicidad aquí no compete, ¿no? Porque no hay, digamos, es una publicidad no pagada. ¿Y por qué lo relaciona Carlos? Porque el mensaje, la reflexión es la que nos hace a nosotros pensar, y esta publicidad, entre comillas, llega así, de esta manera a nosotros, ¿no? Yo creo que, Nicolás, has dado un punto importante. O sea, la publicidad es una especialización de la comunicación. Y aquí tendríamos que hablar de un papa comunicador, realmente, ¿no? Y Que cala, ¿no? Que cala, Está clarísimo. que cala muchísimo, que tiene muchas características de muy buena comunicación. La mejor comunicación tiene tres grandes características. Informa, entretiene y educa a la vez. Y si nosotros nos ponemos a analizar un poco los discursos, la forma en cómo comunica el Papa, tiene las tres características sin ninguna duda, ¿no? Entonces, Ahora, lo otro que tiene es ese carisma, esa humildad, esa nobleza, ¿no? Nosotros digo, más o menos somos promo y muchos de los que están aquí en estudios, crecimos con Juan Pablo II, sí. ¿no? Un papa que ciertamente llegó al pontificado joven y eso le permitió trasladarse por todos lados. Aquí estuvo 5 días en 8 ciudades, que no es poco, ¿no? Papa peregrino, como se le conocía. Pero tenía ese carisma también que tiene el Papa Francisco y que lo que no tenía era una iglesia tan difícil como hoy, ¿no? Y un mundo tan complicado y una iglesia tan cuestionada como la de hoy, ¿no? Tenía San Juan Pablo, Gregorio de Santo. Sí, verdad, San Juan Pablo. San Juan Pablo II tenía ese papa amigo, digamos, con una ternura innata en el rostro, y que es cierto, vino hasta en 2 oportunidades a nuestro país, ¿no? En los años 80. Y que siendo europeo, digamos, tenía ciertas características y que es verdad que fue aprendiendo en el camino, tuvo muchos años como papa. Tenemos ahora un papa latino, un papa además que conoce muy bien cómo expresarse, cómo mostrarse, pero además que es un papa que se sabe leer, o sea, que se sabe leer y se deja leer, ¿no? Porque su comunicación gestual es tan clara que cuando al Papa Francisco no le gusta algo, no hay forma de que él lo pueda... asolapar. Sí, asolapar, ocultar. En realidad, la cara lo dice todo, ¿no? Es muy natural. La autenticidad. Yo creo que ese es un punto... Y tiene carácter, ¿ah? Sí, por supuesto. Lo vemos sonreír mucho, pero también se enoja, ¿no? Lo que pasa es que la gente cree que la figura de un papa tiene que ser todo nobleza todo el tiempo. Ternura, digamos. Y no, o sea, él es como un padre, ¿no? Para aquellos que somos católicos, que más o menos dirige las sendas de un grupo de personas con fe. Y así como un papá que te ama profundamente, también tiene que poner los puntos sobre las IEs, porque si no esto se convierte en cualquier cosa. Claro. ¿No? Es verdad, a San Juan Pablo II le tocó una iglesia con otros retos y a Francisco le tocó una iglesia sumamente compleja, ¿no? Muy difícil, ¿no? Lo acabamos de ver en Chile, ¿no? Ahora, un poco también. Exacto. Ahora, acá no estamos hablando del gerente de una empresa, es un jefe de Estado ciertamente, Sí, claro. pero esto no es un país. O sea, estamos hablando de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, Que es la religión más importante del planeta, que está ciertamente con una serie de cuestionamientos, y él tiene que, de alguna manera, limpiar la imagen. Por otro lado, yo utilizaba el término promocionar, no sé si quepa, así como no quepa la publicidad, pero promover, ¿no? Una cultura de paz, de esperanza. O sea, no tiene una tarea fácil, la verdad, ¿no? Yo creo todo que... representado en él, porque tú tienes que verlo a él primero, porque él representa a la iglesia. Sí, claro. Y tienes que verlo y tienes que creerle, ¿no? Sí. Porque aquí estamos hablando de un pueblo católico también que se alejó y que Francisco busca que vuelva, ¿no? De hecho, creo que una de las cosas importantes de Francisco es que ha logrado que mucha gente que no participa fervorosamente, digamos, o no es tan practicante. El católico practicante, activo. Que activo, y el que no es tanto, el que se ha alejado un poco, como mencionas, Nicolás, se vaya acercando un poco más. Incluso aquellas personas que se decían católicos por un momento, porque se bautizaron, hoy dicen, oye, en verdad ese papa me cae bien, digamos, este papa dice las cosas, este papa, y no quiere decir
que San Juan Pablo no lo haya hecho, digamos. Son dones distintos, características diferentes, y es verdad, no cabe la acotación de comercial, digamos, en este caso, pero sí él promueve, ¿no? Hace un refrescar de las cosas que la Iglesia Católica siempre ha dicho. O sea, hablar de esperanza, hablar de igualdad, hablar de tener respeto hacia el otro, ¿no? Ahora lo hemos escuchado clarísimo con respecto al tema de las etnias amazónicas y la cosmovisión que tiene la Amazonía y en relación y ese mix que tiene con la Iglesia Católica, ¿no? Para muchos eso es ¿cómo vas a mezclar? Y la verdad es que él tiene un criterio mucho más amplio con respecto al respeto de una cultura, ¿no? Y ese respeto es sumamente válido en la comunicación. Este es un mundo muy intransigente, muy intolerante, muy complicado, ¿no? El que está enfrentando hoy el Papa Francisco. Volvemos a enfocar en el tema, ¿no? De la publicidad, de la promoción. ¿Cómo es que esta iglesia, ¿no? Que no paga por ver un mensaje en la televisión, ese tipo de cosas, cómo recupera esa gente? O sea, ¿solamente en el verso del Papa Francisco es insuficiente? ¿Cómo es que llega al fiel y al no creyente? Yo voy a utilizar de repente una metáfora para que nos entiendan mejor. Cuando alguien le dice va a venir el Papa, digamos, a un católico le dice va a venir el Papa, es como si viene tu papá, vuelvo. O sea, entonces a tu papá no le vas a cobrar, ¿no? Entonces, mucha gente quiere darle lo mejor a una persona que significa mucho en términos de fe, representante de Dios en la tierra. Entonces, no se está esperando desde el punto de vista de fe católica un reembolso, por decirlo así, de lo que yo pueda invertir como un fiel, perdón, en mi iglesia. Eso creo que lo podemos ver en la calle, gente que compra polos, se hace sus polos, hace rosarios. Claro. ¿No? Y bueno, hay gente que está haciendo también parte del negocio de lo que toca de la visita de una personalidad, porque más allá de que también sea el Papa, es una personalidad mundial, estamos hablando de alguien muy importante. Entonces, pero el fiel, el que está en una parroquia y que quiere mandar a hacer un banner y ponerse en la Avenida Brasil, con eso, no está esperando un reembolso de eso, ¿no? Es natural, entonces. Es natural, o sea... Digamos que solo, entre comillas, se vende solo. Se vende, es que el Papa viene y es como que venga tu artista favorito, si es que lo queremos ver desde ese punto de vista, aunque estamos bajando el nivel. Sí, no, sin duda estamos, pero para poder entender, ¿no? Pero para poder entenderlo, no hay ese ánimo del fiel de lucrar porque hizo determinada pancarta o no. Está expresando, es una forma de comunicar la alegría que siente por la llegada del Santo Padre, ¿no? Quédate un rato más, Carlos. Me gustaría hablar contigo el tema de las redes, Perfecto. ¿no? Porque esa es una forma en la cual hoy en día hay mucha llegada, pero también, contrariamente, también hay muchos cuestionamientos y también golpea, porque la imagen en estos casos golpea y la nota mala a veces golpea más.